Después de haber visto la noticia de que la Inteligencia de Defensa, la DIA, ha filtrado información y documentos sobre la realidad de las abducciones extraterrestres, me acordé del famoso caso de Stan Romanek. Este caso es el más extraño y mejor documentado de la historia de la ufología. Es un archivo con 195 pruebas de lo que dice, como vídeos de ovnis, alienígenas, fotos de seres sombra, fotos de híbridos, orbes, grabaciones de llamadas telefónicas realizadas por supuestos extraterrestres y abducciones alienígenas. Todo comenzó en diciembre del año 2000, cuando Stan conoció a su esposa Lisa. Ella vivía en Nebraska y Stan vivía en Colorado cuando fue a visitarla. Mientras iba de camino, grababa el paisaje a su alrededor. Salió del automóvil para grabar algunas imágenes del paisaje, cuando vio de repente que había de 20 a 30 automóviles estacionados al lado de la carretera. La gente estaba fuera mirando algo por encima de unos cables de un poste de luz. Era un ovni que parecía un globo aerostático plateado. Tomó la cámara y comenzó a filmar el ovni. La nave, como si supiera que Romanek lo estaba grabando, comenzó a moverse y tras un destello ascendió hasta desaparecer a gran velocidad ante la mirada asombrada de los allí presentes. Pasaron los meses y el 21 de septiembre del año 2001, Romanek dijo que lo despertó un fuerte golpe en la puerta de su casa alrededor de las 2:30 de la madrugada. Bajó las escaleras para ver qué estaba pasando y se encontró a su hermana paralizada frente a la puerta abierta con gente fuera en la entrada. Pensó que eran ladrones y corrió a cerrar la puerta, pero cuando se acercó vio que su hermana estaba como en un estado de trance. Entonces vio que había lo que parecían ser 3 personas de aspecto extraño, una mujer y 2 hombres. El miedo se apoderó de Romanek, ya que se dio cuenta de que esos seres no eran del todo humanos. Le hablaron telepáticamente, entonces perdió el sentido y fue abducido. Su mujer Lisa explica que ella y muchas personas son testigos de los extraños fenómenos que le ocurren a Stan Romanek. A diferencia de otros abducidos, a Romanek le suceden hechos sobrenaturales en presencia de otras personas. Stan Romanek ha documentado sus experiencias fotografiando y filmando todo lo que pudo. De esa manera podría mostrarlas ante la gente para que no lo tomaran por loco. Uno de esos sucesos es la aparición de seres sombra, que son entidades oscuras que hacen aparición en lugares cargados de energía negativa. Además, son entidades parasitarias causantes de las parálisis del sueño. En el caso de Romanek podemos apreciar cómo estas entidades interdimensionales y los alienígenas colaboran estrechamente, trabajan a varios niveles, tanto a nivel energético espiritual, mediante la absorción de energía y vibración, como a nivel físico, mediante abducciones físicas y experimentos genéticos de todo tipo. Los seres sombra acceden a esta dimensión física a través de portales interdimensionales. Romanek fotografió y grabó en vídeo a estos seres sombra en su casa. Tras varios sucesos de encuentros con lo que parecían seres extraterrestres del tipo gris, parálisis del sueño y periodos de tiempo perdido, en el año 2004 decidió ir a una experta en hipnosis regresiva para dar con el problema. Ahí comenzó a recordarlo todo. En una sesión de regresión hipnótica, Romanek recordó que en una abducción entró en una sala de una nave donde vio a 7 niños híbridos de diferentes edades y tamaños. Algunos eran de apariencia más humana, otros más parecidos a alienígenas, unos con pelo, otros no. Entonces una niña híbrido pequeña corrió hacia él y se le abrazó. Cuando miró su rostro, tuvo un sentimiento de amor profundo hacia esa niña. Entonces no tuvo dudas de que esa niña era su hija. Romanek, además, tiene audios grabados de extraterrestres y de lo que serían sus hijas híbridos llamándolo por teléfono. Mientras hablaba con un amigo por teléfono, de repente se filtró una voz fina y metálica y grabó la conversación. Le dijeron lo siguiente: «Papá, no te preocupes, estamos bien. Es demasiado peligroso para nosotros en este momento. No podrías protegernos, aunque quisieras. No queríamos interrumpir tu llamada, pero pensamos que deberías de saber que somos 9, 7 iguales y 2 diferentes. Yo soy la mayor. Me llamo Kioma, el nombre de mi hermana es Trilly, que significa brillar. Sabemos que estás emocionado por tu conferencia este fin de semana, pero ten cuidado.
Hay algunos que no quieren que hables. Perdón por la mala conexión. Eso es todo lo que tenemos para distancias tan largas. Si nos desconectamos significa que tenemos que irnos. Romanek hizo algunas fotos donde se pueden ver a estos niños híbridos. El 27 de mayo del año 2009, Romanek estaba tomando fotos del gato cuando se dio cuenta de la cara de una niña en la foto. El 24 de marzo del año 2010, Romanek estaba hablando por teléfono con su esposa Lisa cuando Kioma interrumpió la llamada y dijo que intentaría ir a la conferencia que daría Romanek el 27 de marzo. La conferencia se llevó a cabo y Romanek dijo que cuando se subía al coche para irse, unas niñas se le acercaron con un ramo de flores amarillas, lo abrazaron y salieron corriendo. No tuvo ninguna duda de que una de ellas era su hija. Después revisó las fotos de los presentes en la conferencia y encontró una que se suponía que es su hija. Durante una de sus conferencias, el 28 de junio del año 2008, en Colorado Springs, Romanek reconoció a la mujer que fue secuestrada con él. Su nombre es Victoria Albrecht y también lo reconoció. Los dos se hicieron muy amigos y hablaron durante horas sobre sus experiencias de abducciones extraterrestres. Este hecho es muy interesante ya que en numerosos casos de abducciones las víctimas cuentan que en la vida cotidiana se han llegado a encontrar con otras personas que han visto en las naves de los alienígenas, que han estado con ellos durante los secuestros. Este tema lo muestran en la película Horse Girl, de la cual ya hice un vídeo anteriormente y que trata sobre la historia de una chica que sufre de abducciones extraterrestres, la cual se encuentra con gente que ve en las naves alienígenas. Algo que llama mucho la atención es que los alienígenas le hacen creer a Romanek y a los que están a su alrededor que es una persona especial, incluso llamándolo semilla estelar. El documental sobre Romanek argumenta que es una persona especial por alguna razón desconocida, que es por eso que lo abducen y le realizan tantos experimentos. Aquí podemos ver cómo los alienígenas y entidades parasitarias utilizan la táctica de hacer creer a sus víctimas que son especiales por encima de quienes los rodean. Todo para que los abducidos accedan a ser llevados con su propio consentimiento. También provocan un síndrome de Estocolmo en las víctimas, justificando este hecho tan escalofriante, incluso defendiendo a sus captores. Un día Stan se dio cuenta de que su cámara, que había usado para tener pruebas de sus experiencias, no estaba, había desaparecido. Buscó en cada rincón de su casa y finalmente la encontró tirada en el suelo. Después la cámara de su hija desapareció también, esta vez durante varios días, hasta que apareció en un lugar donde ya habían buscado anteriormente. Las fotos de la cámara muestran a uno de los seres del tipo gris que dice Romanek lo visitan, y es como si este ser hubiese descubierto cómo usar el dispositivo y le estuviera enviando un mensaje. Una de las pruebas más espectaculares es la escritura de ecuaciones científicas complejas dibujadas por Romanek, las cuales recuerda haber visto durante las abducciones, pero que no conoce su significado. Romanek es disléxico y solo estudió matemáticas hasta el 5º grado. Sin embargo, pudo escribir fórmulas matemáticas complejas y dibujos que no tienen idea de lo que significan. Un doctor en física llamado Jack Kasser confirmó que estas ecuaciones un profano no podría conocerlas y que describen propiedades desconocidas por las que una nave podría atravesar de un universo paralelo a este. Estas ecuaciones, según Romanek, quedaron grabadas en su mente durante sus encuentros y abducciones alienígenas y pudo recordarlas tras ser hipnotizado. Romanek cree que estas ecuaciones están incompletas y que alguien más recibió las otras partes que faltan. Algunas ecuaciones se pusieron a disposición del público en internet y desde entonces los investigadores las han discutido y analizado. El doctor Jack Kasser, consultor de MUFON y físico de la Universidad de Nebraska, analizó algunas de las más complejas ecuaciones y dijo que muchas de ellas tienen relación con la curvatura del espacio-tiempo.
También apuntan a una posible tecnología para viajes más rápidos que la velocidad de la luz e incluso teorías de antigravedad. Una de esas ecuaciones más complejas es la llamada ecuación de propulsión, que Romanek la escribió mientras estaba en trance. Stan Romanek escribió una página entera de ecuaciones a oscuras mientras dormía. Stan escribió la página muy rápido, a veces deteniéndose como para recibir más instrucciones, e hizo varios comentarios en el proceso. Cuando se despertó no recordaba lo que había pasado. El físico Jack Coser analizó esta ecuación. Otra ecuación que dibujó Romanek fue durante una regresión hipnótica en julio del año 2002. Vemos la ecuación de Frank Drake, que determina el número de posibles civilizaciones inteligentes en nuestro sistema solar. Curiosamente, Romanek agregó un X100 al final. El 3 de septiembre del año 2002, al despertar, Lisa, su esposa, se dio cuenta de que había bolígrafos, lápices y papel dentro y alrededor de la cama. Esta ecuación estaba a su lado. Romanek no tiene ni idea de cómo lo hizo en total oscuridad y dormido. También hizo una ecuación en un cristal de la ventana de la casa el 5 de enero del año 2003. Tiene su letra y fue descubierta cuando despertaron. Por supuesto, un escéptico puede afirmar que no hay nada extraño en esto, más que simples representaciones de lo que ya se ha hipotetizado sobre la curvatura del espacio-tiempo y los viajes warp, además de la famosa ecuación de Drake, con el resultado multiplicado por 100. Romanek instaló una cámara de seguridad en el exterior de la casa donde vivía de alquiler. Se despertó una mañana, miró la grabación y vio que alrededor de las 12:18 de la noche un rayo de luz aparece al lado de la casa y se desplaza hasta dar con la cámara, que deja de funcionar. Al ir a arreglar la cámara vio que algo había quemado todo el revestimiento de la pared y creado un gran arco. Además, la hierba del jardín estaba chamuscada, pero lo dejó pasar. Al día siguiente, Romanek se despertó alrededor de las 8 de la mañana debido a unos martillazos en la pared de su casa. Cuando fue a mirar qué ocurría, había dos operarios cambiando el revestimiento de la pared donde estaba la cámara. Cuando les preguntó que qué ocurría, los hombres respondieron sin siquiera mirarlo que estaban restaurando el revestimiento por orden del propietario. Stan trató de llamar al propietario, que estaba fuera de la ciudad. Después trató de coger un pedazo del revestimiento, pero los operarios se enfadaron con él y le prohibieron que cogiera nada. Aún así, logró robar un trozo e incluso grabó a estos operarios, quienes además de quitar el revestimiento pasaban una enorme aspiradora por el patio. Claramente algo andaba mal, y lo demostró cuando los hombres se alejaron, reparando solo la parte afectada por el rayo de luz en toda la fachada. Más tarde se enteró de que la compañía Bob Quattings of Grand Island, que vio en la etiqueta del camión de los trabajadores que habían cambiado el revestimiento de su casa, no existía. Romanek contactó con el dueño de la casa para preguntarle si había pedido la renovación del revestimiento y dijo que no, y estaba furioso porque dijo que no quería que le cobraran por algo que no había pedido. Los hombres están ahí, grabados en el documental, y la pieza de plástico que robó es realmente diferente. Incluso hay un vídeo de la cámara de seguridad con el foco que parece quemar el césped a su paso. Hay un vídeo que dio a conocer mundialmente a Romanek y el que más dolor de cabeza le dio, según sus propias palabras. Romanek cuenta la historia de este vídeo en el documental titulado Extraordinario, la historia de Stan Romanek. Dijo que se casó y se mudó a un pueblo llamado Kearney, en el estado estadounidense de Nebraska. Un día estaba tranquilamente viendo la televisión cuando se levantó para beber agua. Notó entonces movimiento en la ventana de fuera y pensó por qué alguien estaría mirando por nuestra ventana a estas altas horas de la noche. Lo primero que pensó fue que podría ser algún pervertido queriendo ver a sus hijastras. Esto persistió durante 3 o 4 meses. Llamó a la policía, los vecinos lo sabían. Estaba tan tenso que dijo que incluso puso trampas fuera. Cada vez que escuchaba un ruido, salía corriendo con un palo, pero no podía encontrar nada. Entonces un día, uno de los investigadores le dijo que usara su cámara Sony con visión nocturna, que la colocara grabando cuando notara movimiento. Así que instaló el equipo un día y fue al lavabo,
permaneciendo allí durante unos 5 minutos, esperando que la cámara captara algo. Después vio 2 destellos de luz, siendo el segundo muy intenso. Fue a mirar detenidamente por la ventana donde apunta la cámara y vio una cabeza. Estaba emocionado porque pensó que habría atrapado al pervertido, pero cuando se acercó a la ventana vio lo que parecía un niño corriendo por el jardín de la casa y se asustó. Este ser se detuvo y miró a Stan, quien lo vio perfectamente. En otra ocasión, Romanek contó que su nieto estaba con amigos en la casa y no quería causar problemas. Entonces dijo que ese día se despertó por la noche con un ruido y abrió uno de sus ojos y vio algo correteando hacia la cocina. Pensó que era su nieto que estaba haciendo algún reto propuesto por sus amigos, así que agarró la cámara para grabarlo todo. Abrió la puerta de la habitación que estaba arriba y vio que los chicos estaban durmiendo. Cuando bajó se encontró cara a cara con un alienígena gris. Pensó que podría ser alguien disfrazado, pero no lo era. Después, detrás de la cocina, filmó 3 destellos de luz y se despertó más tarde, 45 minutos después, tirado en el suelo. Stan Romanek documentó y contó su historia en conferencias, libros, en la televisión, donde quiera que fuera, pero lo amenazaban constantemente. Recibió llamadas de una chica con acento inglés diciendo que había sido un error mudarse a Colorado Springs, que tuviera cuidado, que se había mudado demasiado lejos y muy cerca de ellos. El 20 de diciembre del año 2004, Stan iba en bicicleta a su trabajo, cuando una camioneta lo acorraló en el estacionamiento de la empresa donde trabajaba. Los hombres de la furgoneta salieron amenazándolo y diciéndole que debía mantener la boca cerrada. Romanek, al negarse, fue atacado por estos extraños hombres. Se defendió, pero fue electrocutado con un taser, desmayándose. Después de esto fue a denunciar la agresión a la policía. Hay quienes sugirieron en su momento que se hizo daño a sí mismo para validar su descabellada historia. Lo cierto es que siguió hablando sobre sus experiencias con alienígenas y recibiendo amenazas de todo tipo, pero algo ocurrió después. El 20 de febrero del año 2014, una noticia publicada en la web de noticias HuffPost cayó como un auténtico bombazo para todos aquellos que seguían a Stan Romanek. En las noticias se mencionó que Stan Romanek había sido arrestado por cargos de explotación infantil. Al menos esa fue la información inicial difundida en un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Policía de Loveland City, en el estado estadounidense de Colorado. Stan Romanek, de 51 años en ese momento, había sido objeto de una larga investigación, alrededor de 8 meses de investigaciones, que comenzó con una orden de allanamiento en abril del año 2013. En ese momento, las computadoras utilizadas por Romanek habían sido incautadas por las autoridades. La orden de registro se entregó en la casa de Romanek siguiendo varias pistas proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional, que luego fueron investigadas por detectives de la policía y el Laboratorio Forense Regional del Norte de Colorado. Stan Romanek fue puesto bajo investigación por compartir en línea y poseer pornografía infantil. El comunicado también indicó que parte de los cargos contra Romanek estaban relacionados con la posesión de más de 200 imágenes de pornografía infantil. Sin embargo, Romanek fue liberado de prisión después de pagar una fianza de $20,000. De hecho, una de las condiciones impuestas para la liberación de Romanek es que no tuviera acceso a Internet. Lisa Romanek, la esposa de Stan, en ese momento desactivó el perfil de Facebook de su esposo y terminó involucrándose en toda esta historia cuando salió en defensa de su esposo a través de su propia cuenta en Facebook. Inicialmente mencionó que Stan había cooperado con las autoridades y hasta donde ella sabía el cargo era posesión pero no distribución de pornografía infantil. Lisa Romanek dijo lo siguiente: aquellos que siguen a Romanek están al tanto del acoso, la intrusión, el hackeo y el acceso remoto a nuestras computadoras, que ya hemos experimentado anteriormente. Creemos que quien accedió a nuestras computadoras también dejó rastros para que el Departamento de Seguridad las revisara internamente, quien a su vez proporcionó pistas al Departamento de Policía. A todos aquellos que viven con miedo y operan por miedo al odio, por favor dejen de seguirnos y no exacerben esta terrible situación con sus ignorantes amenazas y terribles declaraciones.
Sin embargo, desde entonces el juicio de Romanek se retrasó por tantas razones diferentes como fueron posibles. En marzo del 2015, el sitio web de Loveland Report Herald informó que Romanek había sido arrestado el 13 de febrero de 2014 después de que la policía de Loveland registrara su casa frente a la acusación de que se estaban compartiendo públicamente archivos incriminatorios desde la dirección IP proveniente de su residencia. En ese momento, la abogada defensora de Romanek, Catherine Hay, dijo que su cliente llamó a la policía de Loveland varias veces para hablar sobre una organización especial que lo estaba persiguiendo y poniendo cosas dañinas en su computadora debido al trabajo que estaba haciendo. En una audiencia preliminar, el detective de policía Brian Koopman dijo que Vanessa Gibbs, una agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, lo contactó cuando descargó 8 archivos incriminatorios en 2 ocasiones separadas de la dirección IP de su computadora, el 5 de marzo del 2013. Por lo tanto, Brian Koopman fue a la casa de Stan Romanek el 12 de abril de ese año y se apoderó de 2 computadoras utilizadas por la familia, que en conjunto tenían 300 imágenes y 17 archivos de vídeos asociados con pornografía infantil. Dijo que los archivos se compartieron públicamente con diferentes partes del mundo, utilizando un programa de intercambio de archivos entre usuarios llamado LimeWire. La abogada defensora de Romanek dijo que la policía no había investigado a las otras personas que vivían en la casa o donde estaba Stan Romanek en el momento en que se descargaron originalmente estos archivos. El detective dijo que no había pistas ni información sobre otras personas que pudieran ser responsables de los archivos. Casi un año después, en marzo del 2016, Stan Romanek volvió a declararse inocente y ya contaba con nuevos abogados para defenderlo. Su juicio estaba programado para abril del 2017, pero no se llevó a cabo. Vale la pena recordar en este punto que Brian Koopman, el detective principal del caso, después de investigar el caso de Stan Romanek, también comenzó a ser acusado de cometer excesos, mala conducta o violar derechos inconstitucionales en relación con otros casos investigados por él. Pero Brian terminó siendo absuelto de tales cargos o finalmente se retiraron las demandas en su contra. En cualquier caso, es importante recordar que la defensa de Romanek nunca pudo explicar de dónde habían salido las imágenes y vídeos encontrados en las computadoras. Solo utilizaron mecanismos legales para aplazar cada vez más su juicio o intentaron afirmar que Stan Romanek estaba mentalmente incapacitado para evitar que fuera juzgado como un delincuente común y que se le impusiera una pena mayor. ¿Podría ser todo esto una ingeniosa invención de un tipo para ganar fama y dinero vendiendo libros y dando conferencias? También es una gran posibilidad que nunca debe descartarse. En 2008, Stan Romanek apareció en el antiguo programa de entrevistas de Larry King, llamado Larry King Live, junto a Jeff Berkman, un ex candidato a alcalde de la ciudad estadounidense de Denver, quien defendió la historia de Romanek como parte de su campaña por una comisión de asuntos extraterrestres de Denver. Con respecto al material, se utilizó el famoso vídeo de Romanek que se conoció por las redes como el vídeo Boo. En el mes de mayo de ese mismo año, durante una entrevista con Stan Romanek en la cadena de radio Coast to Coast AM perteneciente a George Noory, el propio George sugirió que Romanek pasara por una prueba de detector de mentiras, por el polígrafo, para tratar de demostrar que estaba diciendo la verdad sobre este vídeo. Aparentemente, esta prueba en realidad se llevó a cabo a finales del 2008. Sin embargo, cuando se le preguntó si el vídeo era un engaño, era un fraude, el polígrafo señaló que Romanek, quien hasta ese momento había dicho que el vídeo era auténtico, estaba mintiendo. Inicialmente, en su defensa, Stan Romanek dijo que tenía condiciones médicas que impedían que un detector de mentiras funcionara con él. Sin embargo, en el año 2009 cambió su discurso durante una conferencia llamada Misterios del Universo, realizada en Kansas City. Stan Romanek acusó a George Noory de haber creado un entorno propicio para que no pasara la prueba propuesta, ya que las preguntas, en su opinión, eran ambiguas. Posteriormente, George Noory respondió a la acusación calificándola de ridícula. Según George, Stan Romanek simplemente no habría pasado la prueba del polígrafo, que habría sido realizada por un examinador certificado de la ciudad de Denver, lo que significaba que su vídeo era un engaño.
En este punto es interesante señalar un detalle muy importante, ya que un vídeo experto consultado por Romanek alegó que el vídeo costaría alrededor de $50.000 para ser falsificado, valor considerado totalmente surrealista frente a lo que se presenta. Por otro lado, la Sociedad de las Montañas Rocosas para la Investigación Paranormal se metió en el acto y demostró que podía reproducir el mismo vídeo por tan solo $90, usando solo una marioneta, un trozo de madera y un editor de vídeo aficionado. Hablando de la Sociedad de la Investigación Paranormal de las Montañas Rocosas, uno de sus fundadores, llamado Matthew M. Baxter, escribió un largo documento PDF refutando muchas de las afirmaciones que Stan Romanek ha hecho a lo largo del tiempo. Entre las refutaciones escritas por Matthew estaba precisamente la de las ecuaciones supuestamente complejas, que habrían sido implantadas en la mente de Stan Romanek. Por ello, cuestionó la primera ecuación presentada por Stan, que le habría sido revelada en el año 2002, cuya fórmula describía un átomo de helio bombardeando el elemento 115, elemento que no habría sido descubierto en ese momento. Sin embargo, según Matthew, el elemento 115, también conocido como muscovium, habría sido mencionado desde la década de 1980, ya que el elemento sería una de las pruebas que Bob Lazar utilizó para probar sus propias afirmaciones. Además, el documento también mostró la famosa ecuación de Drake, una ecuación que surgió a principios de la década de 1960 y se utilizó para estimar la cantidad de civilizaciones inteligentes en el universo. Stan, supuestamente sin conocer esta ecuación ampliamente conocida, simplemente habría agregado el número 100 al final. Quizás la guinda del pastel fue el correo electrónico que Seth Shostak, un astrónomo senior del Instituto SETI, le envió a Matthew Baxter con respecto a las ecuaciones mágicas de Stan Romanek. El correo electrónico traducido dice lo siguiente: Hola Baxter, de hecho le eché un vistazo a esas ecuaciones. Podría haberlas copiado de prácticamente cualquier lugar, textos universitarios, internet o incluso Wikipedia. No prueban que él ha estado en contacto con extraterrestres. Al igual que el resto de sus historias, necesita mostrarnos algo nuevo, algún hecho que no sepamos. En el año 2009, en una entrevista para el programa ABC Primetime, Stan Romanek dijo que tenía evidencias físicas de sus experiencias de secuestro alienígenas, ya que tendría un implante extraterrestre en su pierna. Por lo tanto, se solicitó que se sometiera a un examen médico independiente, es decir, que pudiera acreditar efectivamente esta alegación. Sin embargo, Stan Romanek afirmó después que había desaparecido el chip misteriosamente. En una entrevista realizada para el programa Peter Maxwell Slattery en el año 2015, Stan Romanek terminó admitiendo que falsificó el movimiento de objetos extraños durante una entrevista en el año 2014 para ese mismo programa. Stan está acusado de manipular algunas de sus pruebas, al menos los moretones en su rostro del día que se enfrentó con las personas que se bajaron de una camioneta en Colorado Springs son reales. En conclusión, hay muchas evidencias. Si la mitad de ellas, o quizás un tercio de ellas, son ciertas, ya estamos ante algo simplemente asombroso. Stan Romanek tuvo mucho valor para salir a documentarlo todo. Le advirtieron varias veces que se detuviera, incluidas agresiones físicas. Después fue a prisión por cargos de pedofilia. Estaba todo preparado para que Stan Romanek no pudiera usar una computadora, que se mantuviera callado, pues funcionó. Su reputación fue destruida para muchos después de todo esto.